O sea, nunca se plantea de que en esta comunidad también hay violencia. Exacto. Y de eso yo quiero hablar hoy. ¿Por qué violencia de género para unos casos y violencia plain, violencia sencilla para otros? Exacto. ¿Por qué? Que vamos a traer un poquito de información más, rigurosa de lo que nos dice las investigaciones y lo que nos dice la literatura en relación a esto. Número 1. Buenos días. Buenos días, bella. Quiero que comencemos con esta imagen rapidito. Sí. No sé si conocen quién es él. Sí, lo discutimos, sí. Sí, lo discutieron. Lo mencionamos. Ok. En la noticia. Pues quiero comenzar, ¿verdad? ¿El magistrade? Sí, Le Magistrade. Él se hacía llamar así mismo, Le Magistrade. Quiero abrir el tema de hoy, ¿verdad? Con la muerte lamentable, triste, de Osiel Baena, aparentemente a manos de su pareja, ¿verdad? Sí. ¿Quién era Osiel? Osiel era un famoso activista LGBT mexicano, que a su vez era magistrado de un tribunal electoral judicial en uno de los estados de ese país, ¿verdad? De México. Fue la primera persona que se identificaba como no binaria, que obtuvo un certificado de nacimiento, ¿verdad? Que lo catalogaba como no binario, y también un pasaporte. Fue, ¿verdad?, la primera persona en identificarse y en documentos oficiales del estado, ¿verdad?, de su país. Emitidos a favor de él. Exacto, se le reconocía como que era una persona no binaria. Otra cosa, ¿verdad?, por la que él se destacó fue por una persona en obtener un cargo político judicial, y que era de la comunidad, identificado, ¿verdad?, de la comunidad LGBT, y también era identificado o reconocido por su activismo en contra de la violencia homofóbica y heteropatriarcal, ¿verdad? Así que esas son algunas de las cositas por las cuales él se destacaba, además de su estilo muy colorido. La falda, los tacos. Siempre su abanico, ¿verdad?, con los colores asociados al movimiento LGBT, y ese activismo tan frontal en México en relación a esto. Así que esta noticia toma por sorpresa a muchas personas. Además era todo un personaje, ¿no? O sea, su forma de... Exactamente, sí. era un personaje. Así que yo no me quiero detener en esta historia, ¿verdad?, porque no es mi interés. Yo lo que quiero es que nos sirva para abrir un poco el tema de hoy, lo que vamos a estar discutiendo en la mañana de hoy. Y para el que no sepa, Elian, no sé si lo mencionaste, es que muere a manos de su pareja sentimental. Muere a manos de su pareja, exactamente. Aparentemente hubo una agresión cruzada, no se sabe quién fue el que inició. Lo que sí han reportado las autoridades de México es que no hubo terceros que entraran al apartamento, solamente ellos dos eran los que estaban allí. Se encontraron armas blancas con las que se hirieron, ¿verdad?, y que les provocaron la muerte. Lo que se está diciendo es que su pareja, ¿verdad?, hubo esa agresión y al final su pareja se suicida. Así que aparentemente es un homicidio-suicidio. Una tragedia. O sea, una tragedia. Sí. Wow. Porque independientemente, ¿verdad? Claro. Independientemente, es la vida de un ser humano. Claro. Son dos vidas, dos vidas humanas. Definitivo. Y son dos pérdidas. Dos pérdidas de dos personas que contribuían de alguna manera u otra a su país. Y son dos seres humanos. Y eso es lamentable y condenable. Sí. Independientemente, ¿verdad?, de la orientación. Y tenían un ciclo de violencia. O sea, para que terminen ese, debían haber tenido unos problemas que no los estaban manejando, que redundó en eso. Y menciono el detalle porque es que fuera de las relaciones, ¿verdad?, del mismo sexo, no se reconoce el concepto de la violencia. De la violencia. Y de eso es de lo que voy a hablar la mañana de hoy. Muy bien. ¿Violencia de género o violencia? En este caso, ¿eso es violencia de género? Con todo lo que nosotros escuchamos en Puerto Rico y todo este bombardeo de información, por supuesto, ¿se categorizaría como violencia de género? Se supone. Sí. Pues si ustedes buscan, no se categoriza como violencia de género. ¿Y por qué razón? En estos casos sí se les llama violencia entre parejas. Sí. Suena lindo cuando es entre ellos mismos, suena más lindo. No se cataloga, no se categoriza como violencia de género. Y eso es parte de lo que yo quiero presentar en la mañana de hoy. Vamos a desmitificar esto. Claro, y como crimen de odio, porque cuando un hombre mata a una mujer, es feminicidio. La mata porque es mujer.
No porque tenían unos desacuerdos y había una situación. Pero esa medida no aplica a la comunidad. Y eso es parte de la incongruencia. Exacto. ¿Verdad? Eso es parte de la incongruencia y de la información que se le lleva continuamente a la sociedad. De eso quiero hablar. ¿Violencia de género o violencia? Una de las cosas que se le ha dicho a la población y en la educación que estamos recibiendo en Puerto Rico y que se da en diferentes escenarios, incluso desde el Poder Judicial, lo que se nos dice es que la violencia en la sociedad puertorriqueña es a causa de esa estructura heteropatriarcal, heteronormativa y patriarcal que genera y promueve la violencia de género. O sea que la violencia de género es a causa de este sistema, esta estructura heteronormativa y patriarcal. Estos son términos, ¿verdad?, que son un poco complicados, pero son la jerga y el lenguaje que se utiliza y con el que se nos está todo el tiempo repitiendo una información. Heteronormativo y heterosexual porque se refiere a la imposición de este modelo de vida heterosexual. Y de cada 100 niños que se cría sin padres, quien lo cría es la mamá, no el papá. Pero eso no se puede mencionar porque eso también desmonta el mito. Exacto. Así que, y patriarcal, porque supuestamente este modelo patriarcal es el que cree y promueve que a través de la violencia es que se resuelven los conflictos. Patriarcal porque es el hombre, sobre todo el hombre blanco, heterosexual, que oprime a la mujer y que oprime a las minorías. Eso es lo que se nos dice constantemente, ¿verdad? Así que el patriarcado y la heteronormatividad, que es promover únicamente la vida heterosexual como un modelo, ¿verdad?, apropiado o el modelo principal de vida, pues son los causantes de la violencia en Puerto Rico. Así que este sistema heteronormativo es impuesto a través de las instituciones. ¿Como cuáles? Pues, por ejemplo, la iglesia. Esta es la narrativa que se le dice al puertorriqueño y es la misma narrativa que se utiliza en otros países, incluyendo México. Porque el magistrado, ¿verdad? Le magistrade, como él se llamaba a sí mismo y como él hacía que lo llamaran, combatía precisamente este tipo de violencia. Exacto. Este tipo de violencia que está impuesta desde las estructuras y que oprime y obliga a todos los componentes de la sociedad a vivir de determinada manera. ¿Ok? Así que este modelo, según ellos, este modelo que es binario, hombre o mujer, es el que le obliga a las personas a vivir, a amar y a comportarse de determinada manera, cumpliendo unos roles que son rígidos y estrictos. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. ¿Sí? Perfecto. Claro que sí. Así que esto imposibilita la diversidad sexual y genera la violencia. Eso es parte de lo que se le dice a la gente. A rayo. Sin embargo, lamentables casos como este de violencia, ¿verdad?, nos ayudan a desmontar este mito de las estructuras de poder opresivas, de la heteronormatividad y del patriarcado. Porque si fuese así, eso significa que entonces este grupo no podría experimentar ese tipo de violencia. Exacto. Y en efecto, cuando usted va y busca las noticias de ¿verdad?, en este caso, usted va a ver que aparece: muere el magistrade, asesinado el magistrade. Se está investigando los ángulos, pero no hablan de violencia de género. Ni mencionan a su pareja. No se menciona. Y lo mismo ocurre aquí en Puerto Rico. Fíjense en los últimos casos, de los pocos que se han reportado, la muchacha que estaba jugando supuestamente con un arma de fuego con su pareja y le disparó en la cara, no se presenta como violencia de género. O el caso de las mujeres en Río Piedras, una de ellas muere a causa de la violencia, ¿verdad?, infligida por su pareja. No se menciona violencia de género. En un incidente confuso se encuentra muerta una mujer. O sea, nunca se plantea de que en esta comunidad también hay violencia. Exacto. Y de eso yo quiero hablar hoy. ¿Por qué violencia de género para unos casos y violencia plain, violencia sencilla para otros? Exacto. ¿Por qué? Pues porque precisamente casos como estos desmitifican estos relatos que son lo que se nos están diciendo todo el tiempo. ¿Ok? Así que, curiosamente, en estos casos tampoco se le da la misma promoción con la misma estringencia con la que se ventilan otros casos.
porque ahí no le conviene, ¿verdad? No le conviene a los activistas y tampoco les conviene a la estructura realmente que promueve este tipo de narrativa en nuestro país. No les conviene, ¿ok? Así que vamos a traer un poquito de información más, rigurosa de lo que nos dice las investigaciones y lo que nos dice la literatura en relación a esto. Número 1, esta información que yo les voy a compartir es literatura científica. Ok. Así que no estamos hablando de cosas que a nosotros se nos ocurran o que pensemos o que nos parezca, ¿ok? Número 1, la agresividad es consustancial al ser humano. ¿Qué significa esto? Que todos podemos ser agresivos en determinados momentos y por diferentes causas. Pues la agresividad no es únicamente parte de un grupo. No es para los hombres blancos o de los hombres únicamente. Pero eso es el relato que se nos dice todo el tiempo, ¿ok? Y yo quiero que la gente, nuestra audiencia, sepa que la agresividad es consustancial al ser humano. Todos podemos ser violentos y de hecho todos en determinados momentos hemos sido violentos de diferentes maneras, ¿ok? El fenómeno de la violencia en las parejas es un problema a nivel mundial. No es un problema únicamente de un grupo seleccionado. Es un fenómeno que se repite en todo el mundo. No discrimina por etnia, por raza, que si eres de Oriente, que si eres de Occidente, y tampoco discrimina por la orientación sexual. O por sexo. ¿Ok? O por la condición de sexo. Pero lo que se nos dice todo el tiempo es que los hombres, sobre todo los hombres, son extremadamente violentos. ¿Por qué? Pues a causa de este sistema heteronormativo y patriarcal, y vuelven y montan la línea. Correcto. Eso es lo que se nos dice todo el tiempo. Sin embargo, las investigaciones nos dicen que tanto el hombre como la mujer en la pareja homosexual pueden ser violentos, y que no solamente son violentos, sino que también utilizan el mismo patrón o la misma línea de poder y de control, tal como lo utilizan las parejas heterosexuales. Exacto. Eso es lo que nos dice la literatura. Exacto. Así que fíjese, la violencia de género nos habla del poder, del uso del poder y del control sobre la otra persona. Sin embargo, en estos casos no se utiliza. No se habla de violencia de género. Las investigaciones nos dicen que son los mismos elementos: poder y control sobre la otra persona. Así que no es exclusivo de los heterosexuales. También ocurre en parejas del mismo sexo. ¿Qué otra cosa nos dice la literatura? También nos dice que en estas relaciones exhiben desigualdades y desbalances de poder. También hay desigualdades y desbalances de poder. Así que no es exclusivo de las relaciones heterosexuales entre hombre y una mujer. Lo que se le dice todo el tiempo a las personas es que no es que el hombre busca el poder y el control, y que ese desbalance en la relación es lo que provoca la generación de violencia. Pues ¿sabe qué? Lo mismo ocurre en las parejas heterosexuales. Si no es un fenómeno, homosexuales, no es un fenómeno exclusivo de la heterosexualidad, como se le quiere decir a la gente. ¿Ok? ¿Qué otra cosa nos dice la literatura? La literatura nos dice que las personas homosexuales que también generan violencia provienen de ambientes donde han estado expuestos a la violencia. Así que eso es un factor, y nosotros lo hemos dicho en el pasado, que las relaciones de familia, el núcleo familiar, las dinámicas que se dan ahí, son las que ponen los cimientos para cómo las personas se comportan, cómo las personas se relacionan con otras, cómo las personas resuelven conflictos. Así que eso no es un fenómeno tampoco exclusivo de las parejas heterosexuales. Estas personas también provienen de ambientes donde han visto violencia y han sido parte de violencia vicaria. Son cosas que le pueden pasar a cualquier individuo. No tiene que ver, no tiene que ver con un sistema heteronormativo, patriarcal. Estos son los verdaderos factores de la generación de violencia. ¿Qué otra cosa nos dicen las investigaciones? Que la modalidad de la violencia, o sea, el tipo de violencia que se ejerce, la frecuencia y las razones por las que los homosexuales no abandonan esas relaciones de violencia son las mismas que se identifican en las parejas heterosexuales. Las mismas razones. ¿Okay?
Con la diferencia de que se ha encontrado de que en estas parejas, por lo general, ambas personas suelen ser igual de exitosas. Yo he escuchado de personas de la misma comunidad LGBTQ+, que ellos reconocen que a la hora del celo, a la hora de perseguir, porque la relación se quiere romper, ellos se describen como peores a un heterosexual en términos de lo obsesivo compulsivo en eso. Yo escucho eso de personas gay todo el tiempo. O sea, que una mujer lesbiana que se enamora de otra es peor que un hombre que se enamora de una mujer que no le quiere corresponder. Yo lo escucho todo el tiempo. Y sabes qué, Juan Carlos, ¿verdad que sí? Eso nos lleva a otro dato muy importante que nos arroja la literatura, del cual tampoco se habla. Por ejemplo, 1 de cada 4 hombres homosexual ha sido víctima de agresión y de violencia en sus relaciones de pareja. 1 de cada 4. Esos son los datos, 1 de cada 4. Así que, ¿de qué estamos hablando? Exacto. ¿Es un fenómeno exclusivo de la heterosexualidad? La literatura nos dice que los niveles de violencia son iguales. No hay una variación entre la agresión en las parejas heterosexuales y la agresión entre las parejas homosexuales. Eso es lo que nos dice la literatura. Yo soy de Aguada y hace un año, maybe, la lesbiana de cerca de 50 años que mata a su pareja de 30 y pico porque la joven quería romper la relación. Sí. ¿Recuerdan eso? Sí. Eso se discutió hace poco en los medios. Igual. Hablaste del nivel de éxito que en el caso de las parejas homosexuales es el mismo, o sea que no hay un elemento por lo general, de poder. De poder o de que estoy en desventaja, tú estudiaste. Correcto. Y yo no estudié, tú tienes dinero, yo no tengo dinero, así que tengo que depender. Así que se ha identificado que muchas veces son personas exitosas. Están de igual a igual. De igual a igual. O sea que no hay un desbalance necesariamente en ese sentido, como lo que se nos ha dicho, que la mujer no puede romper con el ciclo porque no ha estudiado, porque no tiene los recursos económicos. Sin embargo, también eso es otro mito, porque aquí en Puerto Rico las investigaciones también han apuntado a que incluso un 50% las mujeres que son exitosas no logran romper con los ciclos de violencia, teniendo incluso dinero, estudios, o sea que pueden salir de la relación, no necesitan quedarse porque necesitan conservar la casa. Exacto. O otros elementos, ¿verdad? Que es pero eso es lo que se nos dice todo el tiempo. Todo el tiempo. Interesante. Así que, ¿qué pasa? Esta información nos lleva a derribar los mitos de los falsos planteamientos de la violencia de género. ¿Ok? No hay tal cosa. Hay violencia en las parejas. ¿Ok? Segundo, nos lleva también a derribar la noción de que entre las personas del mismo sexo las relaciones son más equitativas y libres de violencia, porque ellos no viven, ¿verdad?, conforme a estas premisas de roles rígidos que les impone la sociedad heteronormativa patriarcal. Exacto. Pues ¿sabe qué? Este tipo de información nos desmitifica y nos destruye este tipo de narrativa que son las que se nos está diciendo todo el tiempo. Tercero, nos ayuda también a derribar el mito del modelo de la diversidad sexual en el que supuestamente se fomentan las relaciones que son bajo condiciones de libertad, de equidad y de respeto. Nosotros tuvimos recientemente, ¿verdad? No recientemente, el caso de un activista sexual, ¿verdad? De la comunidad, muy reconocido en Puerto Rico, que se le impuso una orden de protección por varios años, porque agredía sexualmente a su pareja. Así que, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué? ¿Qué otra cosa? Hay investigaciones que, aunque no son muy reseñadas, nos apuntan a que las tasas de violencia en las parejas homosexuales incluso podrían superar las tasas de violencia de las parejas heterosexuales. Anda. Y eso es mucho. Estamos hablando de mucho. Sí. A esas investigaciones no se les da mucha prominencia, ni se discuten. ¿Por qué? Bueno. Porque precisamente se desmantelan la narrativa de la violencia de género. Porque si yo planteo que esto es un modelo diverso, el que promueve y cree en la equidad, el respeto, la liberación de la sexualidad, que está oprimida por este modelo patriarcal, y entonces presento los datos de lo que realmente ocurre dentro de esta comunidad, se derriba. Se derriba toda la narrativa de las causas y de los factores que generan la violencia en el país.
Así que ya estoy acabando, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto me queda? Ya, me imaginé. Dos minutos. No me quiero ir sin dejar esta información. Si usted es víctima de violencia, sin importar la manifestación psicológica, física, sexual y sin importar la orientación sexual que usted tenga, Exacto. yo le animo y yo le exhorto en la mañana de hoy a que busque ayuda. Sí. En ocasiones, especialmente las personas que pertenecen a este core activista, ¿verdad?, de la comunidad LGBT, no se atreven a buscar ayuda, porque imagínate, buscar ayuda. Claro. Cuando yo lo que planteo es que nosotros precisamente vivimos este mundo, ¿verdad?, idílico, armonía. que nosotros paz y amor y que aquí no hay esa violencia porque nosotros no repetimos estos modelos heteronormativos y patriarcales. Yo quiero decirle a usted que rompa con eso, busque ayuda, que no se quede callado porque hay personas dispuestas a ayudarle, a levantarle y a restaurarle y que usted pueda vivir una vida libre de violencia. No se quede callado.